derechos y libertad. Aquí estamos, cubanos, debajo de mi pedazo de cielo azul de Cuba y dentro de mi arboleda, diciendo lo que muchos no quieren decir o no se atreven a decir, ni siquiera a pensarlo, lo que a otros no les conviene escuchar y a los que otros, como cubanos, tampoco les interesa escuchar. Aquí estamos hoy, 16 de diciembre, por cierto, día de mi cumpleaños, 69 años, y aquí estoy diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que vivo, lo que sufro dentro de Cuba, de frente y abiertamente para el gobierno. Y hoy no se asombre, voy a comentar algunas cosas en las que estoy de acuerdo y parecen favorecer a la dictadura. Pero para si alguno se confunde, de esos que cacarean tanto en el exterior y no fueron capaces de acá adentro ni tan siquiera levantar la voz con un quejido, para que no se asombren, les digo esto. Soy contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro, hasta el último día de mi vida lo voy a hacer. Y nunca fue porque me pisaron el rabo, no, sino por sentimiento, por convicción, por hombre, por cubano. Y afirmo, no es que creo, afirmo que si no se desintegra este sistema en todos sus aspectos, toda su estructura, nunca obtendremos progreso para la nación cubana. Decía que hoy voy a coincidir en algunos aspectos con exigencias gubernamentales. Por ejemplo, la eliminación de la ley de ajuste. Como un hombre de poca cultura política, afirmo, aseguro, la ley de ajuste solamente ha servido para que los Estados Unidos aprovechen la fuerza de trabajo productiva, creadora, talentosa de nuestros cubanos. Porque como han visto que a la dictadura no le ha preocupado nunca en realidad que el progreso de la nación, sino ellos disfrutar de las mieles del poder, los Estados Unidos han aprovechado esa oportunidad y han absorbido lo más emprendedor, lo más talentoso, lo más rebelde, lo más capacitado de nuestra nación. La ley de ajuste solo ha servido para debilitar fuerzas opositoras, fuerzas creadoras, intranquilas, rebeldes y talentosas que han existido dentro de la nación cubana. Siempre he dicho que los Estados Unidos han aprovechado todos estos éxodos, la migración y todo, incluyendo la ley de ajuste cubano, para absorber de dentro de Cuba el descontento, el desacuerdo, el deseo de revolucionar, el deseo de hacer progresar la nación, el deseo de transformar la dictadura en un gobierno democrático donde el pueblo sea verdaderamente quien exija a sus gobernantes y los haga lo que son, representantes públicos de la nación, de su progreso. A Donald Trump, a Marco Rubio, al zar de la frontera, a todos esos que van a componer este nuevo gobierno que comienza el 20 de enero, les pido, les suplico, en nombre de la libertad, en nombre de esta nación, como nación, no como régimen, que por favor eliminen la ley de ajustes, eliminen toda esa emigración ilegal que ha dado como resultado más miseria, más eternización de este régimen oprobioso, dictatorial, vengativo. Todo eso es lo que ha contribuido a hacer de los cubanos más víctimas de lo que les ha hecho el régimen castrocomunista. Les pido encarecidamente que eliminen la ley de ajuste, cierren la frontera, envíen a todos esos cubanos que salieron huyendo para allá, porque salieron huyendo, no por problemas económicos, no por problemas sociales como dicen, o por perseguidos políticos que lo van a matar aquí dentro de Cuba. Yo soy un opositor público declarado, acciono dentro de Cuba, hablo dentro de Cuba y todavía ni me han desaparecido ni me han eliminado. Cierto, es un régimen represivo y ahí dentro de la prisión tenemos a José Daniel Ferrer, a Félix Navarro, a Sailí Navarro y otros más que han cruzado dentro de la prisión, como Ángel Moya, como Oscar Elías Bisset, como Iván Carrillo y otros, y están aquí dentro de Cuba y todavía ni los han desaparecido ni los han matado. Así que hemos tenido que existir debajo de la represión, cierto, pero dentro de toda nación, los que encabezan los movimientos revolucionarios, y no me estoy refiriendo al movimiento revolucionario de
con el concepto de revolución, sino al revolucionario, a los movimientos que revolucionan. Todos los líderes que lo han encabezado en cualquier parte del mundo han sido reprendidos por los respectivos regímenes dictatoriales. Han huido por cobardes, porque no tienen convicción, porque no tienen dignidad, porque si algo profundo, lastimoso, cruel ha hecho este gobierno como obra maestra, es haber envilecido las mentes de la sociedad en general. Todos esos que dentro de ellos hay muchos agentes del gobierno, y demostrado está lo que sucede en Miami actualmente con los que hay allí que representan el gobierno. Me refiero a la dictadura, al régimen cubano. Los están representando desde allá, confundiendo la sociedad norteamericana. Que los envíen todos para acá, que tengan por necesidad que hacer progresar esta nación. Porque, ¿qué vamos a esperar? Que las transformaciones sociales, políticas y económicas de aquí de Cuba ocurran por valores patrióticos, por convicción, por dignidad, por amor al prójimo. No va a ocurrir, porque eso que acabo de mencionar apenas existe en algunos aquí dentro de Cuba. Que la emigración hacia los Estados Unidos sea ordenada, correcta, respetuosa, aceptada por los Estados Unidos, como debe ocurrir en cualquier país del mundo. Porque los Estados Unidos, en esta última administración, se han convertido en un burdel de desorden, de violación de leyes territoriales, de inmoralidad, de corrupción también. Otro de los temas que quería tocar en esta catarsis es el asunto de la corrupción y las MIPYMES. Cada vez que el régimen ha hecho una reforma, ha resultado más miseria, más calamidades, ha aumentado las necesidades de la nación, porque nunca han hecho esa reforma pensando realmente en hacer progresar la nación y quitarle las penurias al pueblo. Han pensado en su política dictatorial. Recientemente, en Cuba, se están tomando medidas contra las MIPYMES y la corrupción. Es que están intentando haciéndola entrar por lo justo, por lo correcto. La mayor parte de los dueños de las MIPYMES han sido ladrones, cubanos muy inescrupulosos, que obtuvieron el capital que invirtieron robando, malversando, estafando. Hablo con base, conozco ese negocio al 90%. Los demás dueños son exfuncionarios o funcionarios del gobierno, exmilitares o militares del gobierno, que también son ladrones, por cierto, que también son explotadores, por cierto, que también rinden homenaje a la dictadura. Por eso en algún momento dije que aquí en Cuba no existe empresa privada, porque en una economía donde el control absoluto lo tiene el poder, no existe economía privada. No. Todo el control está en manos de la dictadura, por métodos directos o indirectos. Muchos en el exterior pensaron que abriendo espacios de esas supuestas economías privadas, así iban a desintegrar el castrocomunismo. Estúpida idea. Desconocimiento del control que hay dentro de Cuba. Y desconocimiento también del descontrol moral, del envilecimiento generalizado, que ha traído como consecuencia las MIPYMES, que cientos de miles de las fuerzas que pudieran estar vinculadas directamente a la producción, no lo están. Se han incorporado a las fuerzas no vinculadas directamente a la producción. Fuerzas que no producen. En una cuadra pueden haber 3, 4 pequeñas MIPYMES, donde los que trabajan ahí se pasan la mayor parte del día con su telefonito celular jugando o enterándose de chismes. Porque la duplicación o triplicación del precio al producto les da suficiente ganancia. El pueblo paga, Liborio paga. Sobre las grandes MIPYMES, donde solo le interesa a esas personas el enriquecimiento personal, porque no sienten ni el más mínimo amor por el prójimo, y mucho menos por hacer progresar la nación. Lo que le interesa es exprimir más al cubano de adentro y de abajo. Hoy el régimen trata de, por lo menos, hacer un poco de justicia
en la violación del fisco, porque violan el fisco constante y reiteradamente, porque no hay conciencia social. Y a los dirigentes, a los funcionarios, no les preocupa tampoco que lo hagan. Entonces, en estos momentos, se quiere disciplinar de esa forma un poco toda esta indisciplina provocada por el régimen y sustentada por el régimen. Y entonces, medios de prensa independientes del exterior califican eso como abuso, como querer extinguir las MIPYMES, porque solo están haciendo, dentro de todas las injusticias que hay en este régimen, un poco de justicia con el pueblo, para mejorar el pueblo si de los MIPYMES o para encarecerle más la vida, para aumentar la fuerza productiva o para disminuir las fuerzas vinculadas directamente a la producción, porque existen dos tipos en la fuerza productiva: las que están vinculadas directamente a la producción y las que no están vinculadas directamente a la producción. Con el asunto de las MIPYMES han aumentado quizás más del 50% las no vinculadas directamente a la producción. Es justo que el régimen tome medidas contra todas esas injusticias. Estos dueños compran un producto en los Estados Unidos y cuando llegan acá no ganan el 15%, no ganan el 10%, no ganan el 20%, ganan el 50% o más, porque le duplican o le triplican el precio según la necesidad. Y Cuba es un país de necesidades. Es un círculo vicioso. Apruebo la lucha contra la corrupción que está queriendo implantar el régimen para una disciplina en que el pueblo de adentro y de abajo sea menos perjudicado. Es asombroso las MIPYMES que hay en Cuba. Esto además de que muchas se nutren mediante la corrupción del mismo producto que el régimen adquiere, desvío de recursos y malversación. Pero esto es generalizado. No es la primera ocasión que el régimen intenta disciplinar todo esto y luchar contra la corrupción. ¿Pero qué hace? Lo hace un día, dos, llevan a la justicia 2, 3, 4 personas y ya se acabó. Se acabó la lucha contra la corrupción, que debe ser constante todo el tiempo y utilizando el sistema judicial en lugar de utilizarlo para perseguir, sancionar a personas que piensan diferente y que buscan el progreso de la nación y que son sinceras, honestas y honradas, en sancionar a este tipo de personas. Y las fuerzas represivas, en lugar de perseguir a este tipo de personas, deben de perseguir la verdadera delincuencia, el ladrón, el malversador del régimen, que en un final ha causado más daño dentro de la nación cubana que toda la oposición unida. Es justo que se pague un fisco, es justo que se establezcan precios módicos al alcance de todos dentro de la sociedad. Es justo que un paquetico de galletas, que un chupa chupa, que un dulce pueda llegar al niño de aquel ciudadano que vive de un salario estatal. Es justo que ese niño se pueda tomar un refresco también y que el padre no tenga que robar para poderle comprar el refresco. Eso es justicia social. Lamento esos medios independientes de aquí dentro de Cuba y del exterior que se han dedicado a defender esta corrupción de las MIPYMES. Soy un contrarrevolucionario público y abierto y ratifico: hay que exterminar el régimen castrocomunista porque hay que dar lugar a todo esto. Pero no puedo estar de acuerdo con la corrupción, con esos indolentes a su propio pueblo, con esos que le falta el amor al prójimo. Y no digo que no reciban ganancias. Un negocio que reciba una ganancia de un 10% es bastante justo. Recuerdo cuando yo era taxista, en las declaraciones juradas se le pagaba al inspector para que manipulara, falsificara y adulterara las declaraciones juradas. Pero eso está generalizado en esta sociedad. Apruebo la disciplina social, la lucha contra la corrupción. No simpatizo ni apruebo ningún tipo de corrupción en ningún país. Que desde luego este castrocomunismo ha sido corrupto desde que Fidel Castro entró al poder por medio de la violencia y lo es hasta ahora más generalizado que nunca. Toda la empresa
supuestamente privada que se ha desarrollado dentro de la nación cubana, lo que han logrado es subirle el precio a todos los productos. Porque no hay control en el intermediario, porque no hay control en la economía del país. Tenemos cientos de graduados en economía en las universidades, pero ninguno economiza nada. Todo lo han dejado al libre albedrío, que ha llegado a un libertinaje. Control, enfrentamiento a la corrupción, a todos los hechos delictivos. Apruebo eso, porque eso alivia las penurias, las necesidades y la pobreza. Quería también enfocar la convocatoria que hizo Cubanos de Adentro y de Abajo en celebración del día 10 de diciembre, en que se firmó la Carta Universal de Derechos Humanos. No se obtuvo el resultado esperado, pero se cumplió más del 70% de lo pronosticado. Primero, demostrarle a Cuba y al mundo que sí se pueden hacer convocatorias, que sí se puede salir a la calle pacífica decentemente, sin ofensas personales a los que representan el régimen. Porque yo y otros que intentaron acompañarme, estamos vivos y continuamos dentro de Cuba. Todavía en Cuba no se producen asesinatos, destrozos de seres humanos, como en otras dictaduras, como se produjo en la dictadura de Pinochet, como se produjo en la de Siria actualmente. Cárceles atroces, desapariciones, muertes. Todavía aquí eso no ha llegado. Sí hay represión, sí hay control, pero solo pueden hacerlo por el miedo, por el pendejismo de los cubanos. Si fuéramos más, una masividad, lo que conformara las protestas, también serían mejores los resultados y condicionaríamos al régimen para que acceda a nuestros deseos de progreso, a nuestras necesidades económicas, a respetar nuestros derechos. Pero el día 10 de diciembre, con esa convocatoria, no se colaboró ni Radio Martí, ni esas otras decenas de organizaciones y de partidos políticos que son sostenidos desde el exilio. Y otros medios de prensa independientes no se hicieron eco de la convocatoria. No puedo asegurar que por cobardía, pero sí la cobardía influyó mucho. Quizás la conveniencia también. Aquí hay que enfrentarse a los colmillos del lobo, aunque nos muerda, aunque nos despedace. Como dijo Cristo, ¿cuál es el mandamiento que les dejo? Ustedes, cuidad vuestras ovejas. Con esto me estoy refiriendo también al cristianismo. ¿Cuidan acaso sus ovejas, permitiendo que el lobo las destroce? Si los ladrones no van a heredar el reino de los cielos, como está escrito en Romanos. ¿Cuántos hoy heredarán el reino de los cielos? Porque Cuba entera es ladrona. Y no importa a quién se le robe, si al Estado o al particular. Robo es robo. Y el mandamiento dice, no robarás, no adulterarás. No dice si al rico o al pobre. No es para que apliquemos a Robin Hood. No es para que apliquemos lo que hizo Fidel Castro, que robó a los que más tenían, supuestamente para entregárselo a los pobres. Pero es un ladrón también, es una revolución ladrona. Hoy también lo hace. Y esta convocatoria era pacífica, sin ofensas, con la mano abierta. Luego dicen que no hay personas atrevidas dentro de Cuba. Yo conozco el riesgo al que me estaba sometiendo. No es que no hay personas aquí dentro de Cuba que intenten conducir a la población. Es que no hay población con dignidad. Y si aún aquellos que se suponen opositores tienen esos egoísmos, ¿cuándo vamos a poder conformar una fuerza social capaz dentro de la nación cubana, capaz de condicionar al régimen y no pedirles que se vayan como ciertos curitas que hay por ahí? No, pedirle a este régimen es una tontería. Hay que exigirle a este régimen. Y ya no es hora de pedirle que se vayan, sino hacer que se vayan, carajo. Al costo que haya que pagar. Sé que algunos están pensando, este viejo ya tiene 69 años, no tiene nada que perder. Pero he perdido. Son más de 30 años que llevo haciendo lo que hago dentro de Cuba.
enfrentando al régimen. Y no de lado ni de espalda, de frente, porque es mi derecho. Las convocatorias las hago públicas y de frente. Y ellos saben cuándo voy a salir. En algún momento podré salir. Y en lugar de ellos arrestarme, me protegerán. Martin Luther King no hizo una manifestación oculta. Mahatma Gandhi tampoco. Nelson Mandela tampoco. Que se oculten algunas estrategias es una cosa. Pero la exigencia, la protesta desde la calle tiene que saberla todos. El mundo. Las fuerzas represivas que hay dentro para que sepan que es pacífica. Que es sin ofensa, sin armas. ¿Por qué las tenemos que ocultar? En resumen, no hubo el apoyo esperado. No hubo la colaboración esperada. Ni de aquí dentro, ni del exilio. El pueblo sí. Una parte del pueblo sí estuvo preparada. Del pueblo secular, del pueblo normal. Y una gran parte tampoco conocía de la convocatoria. Habiendo movimientos de oposición aquí dentro que podían hacer proselitismo, aunque no cayera dentro de su programa de partido. Antes de conformar partidos acá, antes de los programas de partido está la libertad para poder ejercer libremente y legal los partidos políticos de oposición. Desgraciadamente lo he visto así. Cuando circulaba en una patrulla, me trasladaban de Santiago de Las Vegas a la unidad de Marianao el 10 de diciembre. Yo miraba por el cristal de la patrulla una gran parte del pueblo. Más del 90% estaba normal. Y yo me preguntaba, ¿conocerán estas personas sus derechos? ¿Conocerán de la protesta? Yo estoy seguro que más del 80% no conocía de la marcha del 10 de diciembre. Y no conocen actualmente sus derechos. Si ellos comprendieran que sacrificándonos un poquito nada más, pudiéramos transformar esta nación, esta isla, en una de las más desarrolladas de Centro y Sudamérica y el Caribe, si ellos supieran que en 4 horas de marcha en el malecón de La Habana se iban a librar de esas penurias acumulados en las paradas, como los veía amontonados ahí, otros como locos buscando algo de comer, cuando ellos tomen conciencia de que con 4 horas de protesta pueden lograr atenuar decenas de necesidades que tienen actualmente, yo estoy seguro que irían a las convocatorias. Pero para eso hay que hacer proselitismo, hay que hacer prensa libre, hay que comunicarse con ese pueblo, introducirse, relacionarse y darle credibilidad a nuestras acciones. ¿A cuánto le molesta lo que estoy diciendo? A cientos, ¿verdad? ¿A cuánto le molesta que quiten la ley de ajuste? ¿A cuánto le molesta que cierren las fronteras? Sí, a muchos. Pero ninguno de esos es patriota. Ninguno de esos siente por Cuba. Ninguno de esos ama en verdad a su prójimo. Ninguno de esos quiere hacer progresar esta nación en verdad. No dejan de parecerse mucho a los castrocomunistas. De otra forma, pero con parecidos resultados. Coincido con Cosío cuando dice que hay que eliminar la ley de ajuste. Pero no porque coincidan nuestros ideales. Son contrarios completamente. Hay que eliminar la ley de ajuste y hay que eliminar el régimen del cual él vive. De todas esas conversaciones de migración hipócritas, descaradas, desvergonzadas, en que los Estados Unidos aceptan porque ellos no pierden nada, ellos todo es ganancia. Porque cuando se va a los Estados Unidos un cubano talentoso, el talento de ese cubano le sirve pero a la nación norteamericana, que de hecho respeto y están en su derecho fortalecer su nación, porque Norteamérica es de ellos. Y son muy pocos los que hacen progresar el vecino antes de progresar su casa. No estoy siendo utópico en nada de esto, soy muy directo. Al pan pan y al vino vino. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Como dicen los refranes populares. Esa cubanía de verdad habla así. Habrán más convocatorias y espero que no sea yo solo el convocante, que no sea yo solo el organizador, o yo y 2 o 3 más, pero no una masividad. Espero que en esas próximas haya masividad, haya colaboración de los medios de prensa independientes de Cuba y los que están en el exterior, que también supuestamente persiguen la incineración del régimen castrocomunista.
Espero también que les sirva de ejemplo y otros les mueva su ego y se arriesguen, sobre todo otros más jóvenes, quizás universitarios, de esos de doble moral, se queden con una sola moral o fueren una moral, porque tener doble moral no es tener moral. Esos talentos universitarios, porque en las revoluciones tiene que estar mezclada esa juventud universitaria, no como los escucho yo, piensan en graduarse para ir a una misión o abandonar el país. Hay que expandir nuestras ideas, hay que expandir nuestra verdad, enfrentarla a la mentira revolucionaria que ha engatusado al pueblo, a la nación, que los ha envilecido a todos. Y para eso se necesita sacrificio, decisión, convicción, y no tenemos por qué confundirnos en la oscuridad para accionar. No, de frente, abierto, sincero y siempre con la mano abierta, no con el puño cerrado. La mano abierta para estrechar la mano del otro cubano, del otro compatriota. Y si los del régimen también traen la mano abierta, le estrechamos las manos. Cuba es una sola, dividida por un régimen, porque parte de Cuba está en el exterior y eso lo tenemos que aceptar. Son cubanos igual, son compatriotas, son hermanos, son sobrinos, son tíos, son hijos y están ahí. Como dijo Martí, con todos y para el bien de todos, sin excepción. Creo que ya mi catarsis de hoy me ha equilibrado bien. Siempre espero que los cerebros intranquilos analicen. ¡Viva la libertad! ¡Viva Donald Trump! ¡Viva Marco Rubio! ¡Viva Milei! ¡Viva Bukele! Todos estos que en base a la libertad trabajan y buscan el progreso de sus naciones. Hay otro tema de suma importancia, que es lo que ha sucedido en Siria. Un régimen regio, bien represor, y alcanzaron la libertad. Cuba retira su embajada de Libia, porque el castrocomunismo se ha aliado en el mundo con regímenes terroristas. Así lo ha hecho siempre. Tan cerca que tenemos el progreso a 90 millas. Pero no, el régimen de Cuba nunca ha tratado de aliarse a los Estados Unidos, sino en incentivar el odio hacia los Estados Unidos y la enemistad hacia los Estados Unidos. Desgraciadamente ha sido así. ¿A quién ha permanecido aliado? A Corea del Norte, a Rusia, que sostiene una guerra de invasión hacia Ucrania, con Nicaragua, otros de los dictadores de América, con Venezuela, otra de las dictaduras de América, con Irán, apoyo a Irán, apoyo a los movimientos terroristas, Hezbollah, Hamas y odio a Israel. El antisemitismo prendido como programa de gobierno. Desgraciadamente, así ha sido el castrocomunismo, porque no le ha interesado nunca el progreso de la nación, del pueblo de Cuba, de adentro. Y así nos han ido hundiendo, arruinando. Por eso, ratifico, hay que incinerar el régimen castrocomunista y toda su estructura. No es problema de un cambio de ministro, de un ministro, no. O de un viceministro, por corrupción y por mal trabajo. Siempre han hecho un mal trabajo. Desde el presidente hasta el miembro del CR. Tenemos que quitarnos de encima esa egolatría, ese fanatismo político, ese envilecimiento y concentrarnos en que la libertad es base para conquistar cualquier progreso. Progreso hacia lo humano. ¡Viva la libertad! Y suscríbase a este canal.